Bienvenidos a su casa de paz. Hoy vamos a seguir con el segundo bloque del capítulo 1 de la lectura de este libro, Redescubre el Reino. ¿Sí? Muy provechoso, no sin antes decir que darle la bienvenida a todos los audioyentes. Este es su ministerio, Casa de Paz, Movimiento del Espíritu Santo, sanando a las naciones, donde cada nación es usted, soy yo, somos todas las personas, un nuevo concepto de vida. Bendiciones a todos y pidiendo al Padre Celestial, bendito Dios Todopoderoso, al Espíritu Santo de Dios que conoce el corazón del Padre y sabe orar como conviene, bendito Dios amado. Espíritu Santo bendito, ayúdanos, Señor, a entender estas palabras, Señor, que nos vas a enseñar hoy, Señor. Vamos a discernir como grupo, Señor, vamos a discernir como foro, bendito Dios amado, pero en la revelación, Señor, la traes tú, bendito Dios amado, porque los misterios son tuyos, bendito Padre Celestial, pero la revelación son para tus hijos, bendito Dios amado. Ayúdanos, Padre Eterno, Señor, toma el control del internet, los tiempos, de los aires, Señor, de nuestros hogares, de nuestras vidas, Señor, bendito Dios amado. Ayúdanos a gozarnos, Señor, en estos momentos, Señor, escudriñando, revelando, viendo y aprendiendo tu palabra, Señor, para aplicarla y enseñarla, Señor, bendito Dios amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, toda venganza y represalia es puesta bajo tus pies, Señor Jesucristo, ahora. Amén. Bueno, hermanitos, tenemos el segundo bloque, como dijimos, de este libro. Quedan algunos más para terminar el capítulo 1, todavía está un poquito lejos. Pero bueno, la semana pasada estuvimos viendo lo que es el origen del primer reino y la motivación divina, ¿no? para la creación, para que el Señor hiciera al ser humano. Y vimos para qué era y cuál es el propósito, ¿no, verdad? Y el propósito era que Él quería al ser humano para gobernar o regentar la tierra, ¿sí? La tierra como tal. Él necesita al ser humano para que gobierne con él, gobierne con el Señor mismo. Y por eso lo prepara, lo adiestra, ¿sí? Que es un ser especial dentro de la creación mismo que él hizo. Y hoy, lógicamente, eso tiene que ver con gobernar, como dijimos, y el gobernar significa conquistar, ¿no? Conquistar, tener autoridad, saber qué hacer, cómo dirigir, tantas cosas. Entonces vamos a comenzar con unos títulos. Tenemos en este segundo bloque tenemos dos títulos. Uno es el concepto de la colonización y el otro es el nacimiento del reino, del espíritu de dominio. Empecemos por el primero, ¿sí? Yo como moderador voy a dar los puntos de vista, algo que ha recogido, no tanto, sino para que ustedes también puedan aportar. Dice el concepto de la colonización, ¿sí? Dice este bloque que hay otro concepto que es crucial, ¿sí? Para entender, o sea, es importante para entender el propósito, el plan original de Dios para el hombre, ¿sí? Pero recordemos que el escritor de este libro, Miles Monroe, nos dice algo acerca del concepto. Esa fue la primera intervención que tuvimos, ¿verdad? Y recordando, oyéndonos a las primeras hojas, nos decía que todo comienza con una idea, y esta idea, cuando es concebida, se convierte en un pensamiento, y a su vez este pensamiento, cuando es concebido, o sea, gestado, no desarrollado, se convierte en un concepto, y los conceptos son el material de que están hechos los sueños, ¿sí? Y son la sustancia para interpretar la vida, o sea, se convierte en nuestro molde de vida, las convicciones que tenemos, ya, como dice este ministerio, el nuevo concepto de vida. Y eso es precisamente lo que es el Señor. El Señor es un nuevo estilo de vida. Eso es lo que vino a dar. Él vino a dar un nuevo estilo de vida a la humanidad. Vino a ser un ejemplo para todos.
ah, me viene que muchos reyes en la tierra a lo largo de la historia oprimían, que le tenían que servir, le tenían que dar pleitesía, le tendrían que dar honra al rey. Pero el Señor vino a dar un nuevo concepto de vida, donde el rey, donde él era rey de reyes y señor de señores, vino acá a darnos el ejemplo que dice que ya no va a ser así. Ya los demás no le van a dar honra, no le van a dar respeto, no le van, bueno, respeto sí, no van a dar a servirle al rey. En cambio, el reino de donde él viene a servir, ¿sí? Darnos otro nuevo concepto de vida, otro estilo de vida diferente. Porque él mismo dice, quien quiera ser grande entre vosotros, primero sea su siervo, ¿sí? Y él vino a servir. Por eso vino a darnos otro tiempo, otra interpretación, mejor dicho, de lo que es reinar, de lo que es gobernar aquí. Bueno, entonces retomando, la colonización es un proceso por el cual un gobernante decide extender su reino o dominio hacia afuera, un territorio adicional, con el propósito de impactar sus territorios, ¿no? Por medio de su voluntad. Y llevando esta palabra de colonización a su etimología, que hay que comprenderla, viene del latín colonos, que es oficio dedicado al trabajo de la tierra, ¿sí? O sea, trabajar la tierra. Esto si lo discernimos, está asociado con el asentamiento de personas o pueblos sobre nuevas tierras, nuevos límites y nuevas conquistas, ¿sí? O sea, trabajar y extender su dominio hacia nuevas tierras. En otras palabras, la colonización es conquista de otros territorios. La motivación de Dios es compartir su autoridad para gobernar con sus hijos espirituales. Extendiendo su reino invisible, que ya vimos la semana pasada, a dimensiones visibles, donde la simbología del Señor dice que la tierra o terreno de que se habla en la palabra es el corazón de todo ser humano. Cuando se habla de tierra es el corazón, es la vida de cada uno. O sea, quiere compartir su reino de bondad, de paz, amor con otros terrenos, o sea, con otros corazones. Y esa tarea nos la encomendó a nosotros, ¿sí? Porque acordémonos que Él nos quiere para gobernar la tierra, gobernar con Él. Entonces, Él nos necesita para ello. Veamos Génesis 1 al 5. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Dios es un gobernador, y Él gobernó en un reino que ya existía, ¿no? Como en el versículo 2 dice, y la tierra, o sea, corazón. Acordémonos, tierra, corazón. Es la simbología del Señor. El corazón del ser humano que ya existía ahí estaba desordenado, vacío, en tinieblas, sobre las valles del mismo. O sea, Dios quiere expandir su gobierno a esas tierras, a esas nuevas vidas, a esos nuevos corazones, ¿sí? Que están desordenados y vacíos. Y que las tinieblas, o sea, las tinieblas quiere decir ignorancia, desconocimiento, depresión, son las tinieblas, ¿ya? Y la desesperanza son las tinieblas. Tenían a esas vidas a un borde del abismo, ¿sí? Porque si no conoces a Dios, solo ves la enseñanza o la doctrina del mundo como sistema, ¿sí? Del mundo como sistema. No tienes esperanza, porque dice todo aquí en la tierra, si no tienes dinero, no eres nadie, si no tienes roce social o contactos o, eh, o posesiones, no eres nadie, ¿sí?
Así es la enseñanza de la tierra, así es la doctrina de la tierra. Esas son tinieblas, ignorancia. ¿Sí? Y entonces, si no conoces de Dios, que es una nueva oportunidad, un nuevo concepto de vida, en donde quiere decir que cada vida vale muchísimo, cada vida tiene su precio, tiene su valor, ¿sí? Y no es lo que tanto tengas, cuántas propiedades tengas, cuánto dinero tengas, cuántos títulos, cuántas conquistas tengas, no. Eso no te hace valorar tu vida, ¿sí? Son otros valores lo que hay que ver en el corazón de cada ser humano. Por eso Dios necesita de su creación, que tiene su espíritu, sus hijos espirituales, aquí en la tierra, que sean cogobernantes para establecer e implantar su reino de poder en las vidas de los demás. Y esto no es más que tener una relación directa con Dios, una relación personal de Él con el hombre. ¿Sí? Y lejos está, y en ningún momento se dice, y repito, lejos está de la intención de Dios en crear o establecer una religión con el hombre. ¿Ya? Porque establecer una religión sería lo que dice el versículo 2 de Génesis: las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La religión ha sido y sigue siendo una preocupación insaciable que distrae a los hombres, ¿sí?, de los temores, de tantos misterios sin resolver en el corazón del ser humano. La religión te habla de la muerte, de que hay una vida más allá. La religión te habla de que no puedes hacer ciertas cosas porque si no es pecado, no puedes hacer ciertas cosas porque si no estarías faltando a la palabra del Señor. No puedes hacer ciertas cosas porque si ya es calificado, ya estás separado de la gloria de Dios. ¿Sí? La religión te habla de todo eso, de todos los límites, de todos los temores, de todos los temores, de toda pared, porque la religión pone paredes, sí, pero la relación de Dios te pone respuestas, ¿sí? Si haces esto, si te equivocaste, pecaste, estamos en el tiempo de la gracia, donde te levantas de nuevo. ¿Qué dice el Señor? Viene una palabra, dice 70 veces 7 perdonarás. Y esto es todos los días. O sea, hay una oportunidad. Él sabe, Él fue humano entre nosotros y sabe las carencias que tenemos como seres humanos. Por eso Él puso esa gracia. La gracia de Dios se hizo carne en el Señor Jesucristo, para darnos ese ejemplo, un nuevo concepto de vida, una oportunidad para levantarnos de nuevo si nos equivocamos. Pero no equivocándose varias veces, no, que cada vez que nos equivocamos vamos aprendiendo, vamos sumando y no restando hasta llegar a la estatura de varón perfecto, como dice la palabra del Señor. Y analicemos religión. A mí me gusta ir a la etimología, al principio, al concepto, al porqué de las palabras. La religión, en su etimología de latín relegere, que significa recoger o agrupar, ¿sí? Recoger o agrupar. Pero también puede venir del religio, que quiere decir escrúpulo, o religare, que significa reunir, que tiene cierta similitud. O sea, son hábitos, costumbres que se van adoptando o recogiendo a lo largo de la vida y que no llevan a ningún lugar. Cualquiera puede establecer un sentido religioso con algo. Por ejemplo, ir todos los domingos sin fallar a jugar fútbol. Es una religión para él. Ir todos los sábados a comer un plato de comida en particular, etcétera. Son actos religiosos que se van agrupando, que no tienen sentido. En contraparte de la relación, tanto o unión que hay entre dos o más personas o entidades, esa relación. Pero la religión agrupa y encierra, pero no sabe por qué. Quisiera compartir algo que me está dando vuelta a la cabeza. Hace mucho tiempo oí alguna prédica sobre esto y la dije en un culto cuando estábamos en el norte, en la iglesia, con el pastor. Me dio la oportunidad de predicar y fue esto así, y tiene que ver con este tema, con la religión.
ya saben que esto es agrupar, recoger, reunir, sin saber por qué, hábitos o costumbres. Dice que había el, el, la escena fue así, que había una familia compuesta por su esposo, esposa y sus 2 niños. Y la mamá siempre hacía los desayunos, hacía los cafés, panes, huevitos, y también jamón, lonjas de jamón pasadas por el sartén. Pero el jamón ustedes saben que es cuadrado, ¿no? La mortadela es redonda, el jamón es cuadrado, las lonjas de jamón, los slides de jamón cuadrados, pero esta señora siempre le cortaba las puntas, o sea que ya no era tan cuadrado. Siempre le cortaba las puntas y siempre fue así, hasta que los niños fueron creciendo y le preguntaban a la mamá, mamá, ¿por qué cortas las puntas? No sé, eso lo aprendí de mi mamá, o sea, de tu abuela. Y ellos se dirigieron, cuando fueron al domingo a visitar a los abuelos, le preguntaron a la abuela que por qué era que la mamá le había enseñado a la mamá a cortar las lonjas las puntas de las lonjas de jamón. Y le dijo que eso lo había aprendido de la mamá de ella, o sea, ya sería la bisabuela. Y la bisabuela todavía vivía, ¿sí? Ya, mira estos 2 relatos, lo hacían porque lo habían aprendido, pero no sabían por qué. Entonces fueron a la bisabuela, la creadora de todo este sistema, y le preguntaron, bien viejita todavía, pero con su cerebro lúcido, porque como se dice por acá en Ecuador, los viejitos que duran más de 80 años en adelante, 90, son de buen barro, le dicen así. Se duran mucho, no se enferman casi nada. Entonces le preguntaban a la abuela, a la bisabuela, que por qué era la razón de que cortaban las puntas de las lonjas de jamón, y le había enseñado a su madre y a la hija de la madre. Entonces le dijo a la abuelita que ella cortaba las puntas de las lonjas de los slices de jamón, porque el sartén que tenía ella era muy pequeño y no entraban las puntas. ¿Sí? Ese fue el gran misterio, pero nadie se interesó por investigar por qué era, sino solamente agrupar, reunir y seguir con esas costumbres, ¿sí? O sea, una mentira o un malentendido puede trascender generaciones, haciendo daño, haciendo errar, haciendo equivocar, y nunca se va, si no se pone atención, nunca se va a descubrir por qué, de dónde vino eso y para qué nos sirve. Entonces la religión es eso, las tinieblas. No nos permite ver más allá. Entonces el Señor quiere una relación con Él. Sí, esa es la parte. Y vamos, algo parafraseando el primer bloque, vamos al segundo bloque, que es el nacimiento del reino, o sea, el espíritu de dominio. Es el espíritu de dominio. Vamos haciéndolo rápido para que ustedes puedan aportar. La motivación más poderosa del hombre es la persecución del poder. ¿Sí? Obviamente. Y es que en verdad el hombre fue creado para ejercer poder. Acordemos que fue creado por el Señor para cogobernar la tierra, o sea, para tener autoridad. ¿Sí? Diseñado para manejar y tener el propósito del Creador era para el hombre fuera que dominara la tierra y sus recursos, como en Génesis 1, 26, 27. Entonces dice Génesis 1, 26 y 27. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, versículo 27, a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este versículo denota la intención de Dios para usted y para mí. Esta manifestación es la llave de los deseos naturales del hombre, porque fue creado para ejercer poder. Para ejercer poder. Vuelvo al versículo 26 de Génesis 1. Dice la parte B. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, las bestias, y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Que se señoree, que
que ejerza poder, porque fue creado para eso, y que tenga dominio sobre insumos naturales, sobre cómo crear, expandir, pero nunca, nunca que ejerza poder sobre otro hombre para someterlo. Eso nunca es así, por eso es la gran confusión ahora. El reino de la tierra, del mundo, mejor dicho, no de la tierra, sino del mundo, del sistema, ha tergiversado esto, ha creado una religión en esto y no se ha detenido en analizarlo. El hombre fue creado para ejercer poder sobre todo lo que hay en su alrededor, para darle vida, para que pueda ejercer propósitos naturales, para que pueda expandirse ciertas cosas, para crear alimentos, para crear tecnología, tantas cosas. Y es así, está bien, pero nunca para ejercer poder y aplastar a otro hombre, humillarlo, matarlo, deshonrarlo, nunca eso. El mundo, la religión enseña eso, a que el más fuerte es el que vence y el que más débil tiene que morir. ¿Sí? Y esa es la gran diferencia. A continuación también hay 6 puntos de estudio que el escritor cita, personalmente me referiría a uno ya les digo, para que ustedes también puedan aportar. El punto 1 dice que el hombre fue tanto creado como hecho, y estas palabras con cierta similitud son realmente diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra crear de creado proviene del hebreo bara, que significa crear de la nada, y fue lo que hizo el Señor, creó de la nada los cielos y la tierra, y creó al hombre. Y para referir No, por aquí estoy, se cayó el internet, pero bueno, aquí vamos. Bueno, buenas noches con todos. Aquí me tocó, ay, bendito Dios, pero estamos vivos, seguimos de pie. Es que se me cayó todo porque estoy desde afuera, estoy desde el comedor. Bueno, Padre, darte la gloria, darte gracias, bendito Dios de los cielos, Señor, perdón, bendito Dios por todas estas interrupciones, Señor, y te pedimos que tomes el control, bendito Dios, de esto. Bendito Rey, gracias te damos, bendito Señor, gracias te damos, porque eres tú, Señor, el que tienes el control absoluto. Bueno, muchachos, hoy el Señor de verdad que nos tiene enseñándonos, ¿no? Enseñándonos como a niños y es muy interesante esto que hoy nos corresponde, porque nos está hablando justamente del concepto de una colonización, pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es algo que todo se gesta en un ámbito espiritual. Y lo que él dice y lo que este varón, lo que le fue revelado a él, conociendo de antemano lo que es vivir bajo un concepto de reino, bajo la autonomía de un reino, bajo la autoridad de un reino. Entonces es esto donde él dice como la colonización es un proceso por el cual el gobierno o gobernante determina extender su reino, dominio o influencia hacia un territorio adicional y sus deseos, ¿sí? Adicional con el propósito, de impactar dicho territorio por medio de su voluntad y sus deseos. Cuando él nos dice esto y escribe, ¿por qué? Porque se trata precisamente de colonizar, se trata es del propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, e identificamos muy claro el llamado, y porque por mucho tiempo las personas se preguntan ¿cuál es mi llamado? ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Yo qué vine a hacer? Mucha gente aún a edades avanzadas se preguntan eso, ¿no? Yo para qué estoy aquí, no lo sé,
pero aquí es donde el Señor determina, y todo se gesta en un ámbito espiritual primeramente, porque justamente lo vemos muy palpable cuando el Señor dice en el Padre nuestro: hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Y entonces esa es la voluntad. Por eso el mismo Yeshua lo dejó plasmado en esa oración eficaz, en ese modelo de oración donde Él le enseñó a sus discípulos a orar. Y es así, es la voluntad del Eterno, del Padre, es la voluntad de colonizar, que lo que nosotros hemos salido, nosotros somos hechos a su imagen y semejanza, somos hechos de su misma esencia. Y por ende, Él lo que necesita es que haya alguien que coopere con Él. Y por eso la creación de la humanidad, por eso la creación del hombre, por eso todo se concatena con lo que Él quiere hacer. Y el propósito es que la misma esencia, el mismo gobierno que Él tiene, porque Él es el juez, ¿sí? El mismo gobierno, Él quiere extenderlo, quiere llevarlo hacia la tierra. Lo que hay en los cielos, lo que nos es conocido. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque dentro de nosotros, en nuestro espíritu, está guardado. ¿Y cuál es la necesidad que el hombre tiene? La necesidad que el hombre tiene, él siente un vacío. Él siente un vacío y por eso se levantan las religiones. ¿Se levantan las religiones para qué? Se levantan las religiones porque dentro del hombre hay un vacío que no ha sabido identificar. Entonces lo llena con cantidad de situaciones, cantidad de cosas lo llena que para él le parecen que son obvias y que son necesarias, y se siente como en calma, podría decirse de esa manera, pero resulta que si él busca dentro de sí, todavía sigue sintiendo ese vacío. Y el vacío es precisamente porque nosotros fuimos sacados. A raíz del pecado, nosotros fuimos sacados de lo que nosotros, del entorno en el cual nosotros girábamos. Lo vemos, por ejemplo, lo vemos muy claro con Adán y Eva. Cuando el enemigo vino y Eva le prestó sus oídos y empezó a llevarla y empezó a tergiversar lo que el Señor había querido hacer, entonces lo saca ¿de qué? De un entorno donde la gloria de Dios era su vestidura, donde el entorno era la presencia de Dios, donde la comunión con Dios era de tú a tú. Éramos hechos y estábamos ahí en ese mismo vibrar, si me pueden entender, en esa misma frecuencia con el Eterno. Pero a raíz de ahí nosotros perdimos algo, y por eso es que el Señor necesita que su Hijo mismo llegue a la tierra como hombre y volver a lograr lo que se había perdido, que es que recuperar el reino, recuperar el sentido principal, el sentido único de lo que nosotros tenemos. Por eso vuelve y se nos otorga ese dominio. ¿Por qué? Porque de antemano nosotros vemos que Él dice: yo le doy autoridad, yo le doy autoridad para que usted gobierne los cielos, que usted gobierne. Voy a buscarlo aquí. Dice: y Dios dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, y que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo.
sobre los animales domésticos y sobre los animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano, a su imagen lo creó, a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Era un dominio sobre el entorno que el Señor había creado. Era un dominio sobre, en el Edén, en el jardín del Edén, era un dominio sobre la tierra, lo estoy hablando en los cielos, lo primero que el Señor hizo. Pero debido al pecado, son lanzados y empiezan el proceso de adaptación a un territorio que no se conocía, de adaptación a un ámbito que no se conocía. ¿Por qué? Porque ellos venían de un entorno donde la presencia de Dios era su día a día, era normal. Pero ahora les toca llegar a un territorio y tratar de conquistarlo y tratar de hacerlo. Para ellos no pudo ser fácil. Porque ya que se encuentra que en el corazón humano hay un deseo de dominio, hay un deseo de poder, hay un deseo desmedido, torcido en el corazón del hombre, donde impera es como la ley del más fuerte. Por eso, ¿qué es lo que nosotros vemos y nos damos cuenta cuando Caín mata a Abel? Se levanta contra el propósito, y esto Dios no lo hizo. Y él se levanta y el Señor le dice, ¿y dónde está? ¿Y acaso soy yo guarda de mi hermano? Miren la posición y la manera de contestar de Caín. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Como quien dice, a mí qué me interesa dónde está mi hermano. Pero le dice el Señor, la sangre de tu hermano me está clamando. Y son echados y tienen que venir. Ya cuando el Señor viene, llega y el Señor implanta al hombre y le dice, yo te doy dominio, pero sobre esto. No dominio sobre el hombre. No, porque la cabeza del hombre es Dios. La cabeza de todo hombre es Dios. Él es la cabeza del cuerpo. Pero entonces hay un espíritu de dominio que me llama mucho la atención aquí, porque el Señor lo que se quiere es que usted colonice la tierra, usted llegue y extienda de lo que tiene dentro, de lo que tenés en el espíritu, extiéndelo y dalo a conocer, porque si yo hago esto, yo estoy dando a conocer no es al creador al que lo hizo, al hacedor de la maravilla, al hacedor de todo lo que se plantea allí. Entonces, Dios quiere es que nosotros, con obediencia, haciendo esto, dominando, teniendo dominio sobre los peces del mar, las aves de los cielos, mas no sobre el hombre, porque el dominio del hombre es Dios mismo. Quien lo domina es Dios. La cabeza del hombre es Dios. Pero hoy día, ¿qué encontramos? Hoy día encontramos que a través de lo sucedido en el Edén, a través de lo que los ángeles caídos hicieron y Satanás, que dijo, yo me voy a sentar más alto que él. ¿Qué es esto? Espíritu de dominio, de poder, pero con ambición, con alevosía, cuando se levanta un hombre contra otro con alevosía, lo mata, lo hace todo lo que le place, cuando impone. Entonces ahí, ¿qué es lo que nosotros empezamos a ver? Nosotros lo empezamos a ver es en todo el recorrido que usted ve. Cuando se levanta un faraón, cuando se levanta un sistema gubernamental que lo que busca es sus propios placeres, sus propios beneficios, pero no el hacer de que el hombre surja, de que el hombre se dé cuenta. Porque estamos en una época donde lo que vemos es eso, porque necesitan es entretener al pueblo
Se necesita entretener al pueblo, pero que el pueblo no sepa una realidad que tiene dentro. ¿Dentro donde? En el espíritu. Que no sepa de quién es hecho, que no sepa su identidad, que no sepa quién es él y quién es que lo habita. Y el derecho, los derechos que tiene. La representatividad que tiene, porque aquí lo habla. Usted representa a su Señor. Usted donde quiera que vaya, usted representa a su Señor. Aquí dice el nacimiento del reino, el espíritu de dominio. ¿Y nosotros qué vemos? ¿Qué vemos? La motivación más poderosa en el corazón del hombre es la persecución del poder. Eso es. Pero un poder que tiene hambre, un poder que tiene ambición, un poder que tiene sed de dañar, sed de maldad. Donde si yo me puedo llevar por delante a los que pueda, pero me voy a sentar en la silla que quiero, me los llevo y no me da lo mismo choque 80. Entonces, eso no es, ese no es el espíritu de dominio que Dios nos implantó a nosotros, sus hijos, que está dentro de nosotros. Y esto lo buscamos y lo encontramos cuando. Esto yo lo veo, es cuando yo me sujeto a la palabra y a la autoridad de quién me rige, del Eterno, bajo las normas. ¿Bajo cuáles normas? 10 que Él instituyó, 10 que Él instituyó y dice, y si tú haces esto, tú meditas, tú vives conforme a esto que está escrito aquí, yo te hago prosperar. Prospera lo que haces. Pero aquí hay una situación muy dura y hay unos parámetros. Me gusta mucho esto que dice aquí, dice el hombre fue tanto creado como hecho. Qué genialidad esto. A mí me gustó mucho esto. ¿Por qué? Porque de lo que había fue hecho el hombre. Dios dice, Dios da la palabra y Dios crea con el poder de su palabra. Pero al hombre lo cogió del barro, o sea, de lo que ya estaba hecho, Él lo trabajó con sus propias manos. Pero con la mujer fue distinto, ¿sí? Con la mujer, dice, la mujer es la esencia que el Señor sacó del hombre, es la esencia, y dijo, yo te hago una igual a ti, una que te va a ayudar. Dice, estas dos palabras son importantes y bien diferentes en el idioma original hebreo. Tremendo eso. Este misterio describe la procedencia del espíritu del hombre directamente desde el espíritu de Dios. Qué tremendo eso. Nosotros no podemos movernos, vivir o dirigir o tratar de expandir el reino de los cielos si no lo hacemos con el Espíritu de Dios, bajo el dominio, bajo la dirección del Santo Espíritu del Eterno. Y me llamó mucho la atención, ¿por qué? Porque recordaba la visión que tuve, donde a la pastora y a su esposo se le ponía una Biblia abierta, en la cual decía en espíritu y en verdad. Habían unas letras doradas que decían y resplandecían. ¿Qué decía? En espíritu y en verdad. Es del espíritu. No es con fuerza, no es con ejército, es con el espíritu. Y es esto que nosotros tenemos, la comunión. Lo que nosotros tenemos que rescatar es volver otra vez la dirección y la comunión de Dios del hombre, dice la procedencia del espíritu del hombre directamente desde el espíritu de Dios, por lo cual el hombre es un componente de la naturaleza, los atributos y las características de su fuente, que es el Dios creador. ¿A quién tenemos nosotros? ¿Quién es nuestra fuente? El espíritu del creador. ¿Qué vino a hacer Satanás? Vino a romper eso y a decir, no es así, es el contrario. Usted puede ser Dios, usted puede hacer lo que bien le parece, ese es el sistema que el enemigo usa, ese es el sistema gubernamental que se ha levantado. Entonces por eso es que él dice, salgan de ahí, no caminen conforme a eso. Por eso renueve su mente y dése cuenta quién es usted.
cuál es su fuente, su verdadera fuente, cuál es su procedencia, porque si yo sé que mi padre es el rey y yo vengo de allí, tengo normas o tengo derechos, más exactamente, derechos que tengo por ser hija de rey o hijo de rey. Pero no quiero con ello decir de que yo me puedo sobrepasar de la autoridad que tengo. No, porque yo dependo, mi fuente es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. Después dice, el hombre fue hecho a imagen y semejanza. ¿Sí? Démosle paso a otra persona, hermanita, por favor. Bien. A ver, Cris, ¿estamos listos? Buenas noches, los hermanitos, gracias por esperarme. Como somos 4, perdón, ¿se colgó? ¿Aló? No, bien pueda. Bueno, se me envió por aquí, pensé que me había colgado. Como somos 4, se puede. ¿Qué tiempo estamos teniendo, Carlitos, para hablar? 20 minutos más o menos. No sé si se pudo grabar, pero 20 minutos. Sí. Bueno, listo, mi hermanito, muchas gracias. Bueno, concuerdo mucho con lo que hablaba Mercedes. Leyendo lo que correspondía para hoy, se me venía Caín y Abel, porque hay una administración que el Señor le entregó a Adán. Y en el momento en que él desobedece, él la pierde. No la pierde de que dejó de administrar, porque el ser humano siempre ha tenido una legalidad sobre la tierra. Por eso espiritualmente necesitan el ser humano para poder hacer muchas cosas. La brujería es una forma de ejecutar el mundo espiritual, una forma ilegal de ejecutar el mundo espiritual, pero lo hacen, lo ejecutan y hacen que espiritualmente muchas cosas pasen. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene autoridad. No hay una cláusula que diga si te portas bien o si te portas mal. Estoy vivo sobre la tierra, tengo una autoridad sobre la tierra. Quiera o no quiera, me dé cuenta o no me dé cuenta. Cuando Adán desobedeció, se abrió una puerta. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Adán tenía todo lo que tenía Dios. Y Dios es paz, es amor, es gozo, es felicidad, es sabiduría, es inteligencia. Y Adán gozó de eso. Adán y Eva gozaron de eso mientras estuvieron en el huerto. ¿Qué se le fue quitado a Satanás cuando se fue en contra del Señor? Se le fue quitado todo eso. Se le fue quitado la hermosura, se le fue quitada la paz, se le fue quitada el amor. Y una vez Adán desobedece, es como que se abre una puerta en donde ese reino o ese falso reino, ¿no? Porque es rey de reyes, pero hay uno que quiere reinar y quiere reinar a través del engaño, a través de la mentira, a través de la imposición, a través del dolor, a través del maltrato, a través de la muerte. Y ahí están los dos hijos de Adán y Eva.
Y es en Caín en donde ese falso reino, llamémoslo así, empieza a ejercer una autoridad. La imagen y semejanza que se había dado cuando fuimos creados, y aún la tenemos y aún está, empezó a mezclarse con un imitador que igualmente quiere dar su imagen y semejanza. ¿Y qué empezó en Caín? Empezó la envidia, empezó la rabia, empezó el fastidio, empezó el odio, empezaron los celos. Realmente en la Biblia no dice por qué fue más agradable la ofrenda de Abel que la de Caín. Pero en Caín ya había una semilla de algo que ya no era Dios. Así es. Pero el Señor le habla y le dice: Caín, el mal está tocando a la puerta, mas tú te enseñorearás sobre él. En ningún momento esa autoridad o ese dominio fue quitado, se ha perdido por todas las malas decisiones, todo lo malo que se ha hecho, y el ser humano ha perdido la conexión con ese reino, con el reino del que fuimos hechos. Pero hay uno que roba y que quiere poner la imagen y semejanza de él. Entonces a Caín le dijo: tú señorearás sobre eso. Pero Caín se dejó señorear por el mal y consolidó un pecado matando a su hermano. Y ahí es donde el Señor lo destierra y lo maldice, ¿no? Le dice: caminarás errante y nadie podrá hacerte mal, pero caminarás errante. Y caminar errante es como caminar sin rumbo, sin un propósito, sin una dirección, como la mayoría del mundo está en estos momentos. La mayoría están errantes sin saber para qué fue hecho, sin saber ni siquiera qué va a ser de nosotros en un año, con la incertidumbre y con el miedo del mañana. ¿Y qué vamos a hacer? Y hoy estoy aquí y mañana no sé. La seguridad del corazón de que pertenece se le ha sido quitada. Pero porque hay un reino falso que ha venido a querer dominar. Y se me venían las dos palabras, ¿no? Reinar y dominar. Y realmente reinar de los buenos reyes que hubieron, tomando como un ejemplo David con todos los errores que cometió. Pero reinar no era ponerse sobre otro. Reinar era administrar con sabiduría unos recursos, tanto materiales como de territorio y como humanos. Saber ver quién podía ser soldado, quién podía hacer una cosa, distribuir las tierras. El rey administraba un territorio y era parte de él que fuera equitativo. Los buenos reyes, o los que fueron buenos reyes, fueron personas que pensaron en un pueblo y que administraron los recursos que habían. Pero hay otro rey
Hay un falso rey que se quiere que se ha levantado y que reina a través de un dominio. Y ese poder y ese dominio entró en el corazón del hombre. Y aún el Señor Jesucristo fue tentado con eso. Porque en la tentación el Señor, una de las tentaciones fue, te daré el reino sobre esto, esto, esto y esto. Y si somos tentados con algo, es porque es algo que nuestro corazón desea. No nos van a tentar con lo que no nos gusta. Con la concupiscencia que hay en el corazón, es con lo que se nos tienta. Y el Señor Jesucristo fue tentado con darle un dominio sobre algo. El ser humano ha querido dominio, pero la palabra dominio viene de dominar, viene de ponerse sobre, de controlar, de no dejar que ejecute, porque soy yo quien ejecuta. Y el Señor, el Padre Celestial, dentro de toda su soberanía, nos ha dado un libre albedrío, y eso es un respeto hacia lo que somos y hacia la identidad que Él nos ha dado. Es un respeto que el otro no tiene. Entonces, se han adentrado en la formación, en el corazón, en el modo vivir, un deseo de poder, pero no del poder que el Señor nos quiso dar a nosotros, sino del poder que a través de ese falso reino ha entrado en el corazón como entró en el corazón de Caín, y de ahí en adelante de estar sobre otro, en donde la envidia, los celos, la amargura, el dolor, para cometer un homicidio tiene que haber un silenciar la conciencia. La conciencia es la voz de Dios que tenemos dentro de nosotros, todos la tenemos. Por eso muchos de los que son asesinos en estos momentos lo hacen bajo efectos de la droga. Y mantienen drogados para quitarse la culpa de todas las vidas que han robado. Y así mismo Caín se le fue inhibida poco a poco una conciencia, la voz de Dios, porque Dios le hablaba. Pero hubo una voz que fue más fuerte y que decidió escuchar y dejó entrar un dominio del otro. Por eso el Señor dice, delante de ustedes pongo el bien y el mal. Está delante. Escojan. A la puerta está tocando el pecado. A la puerta está tocando la maldad. Pero tú te enseñorearás. Hay una autoridad que el Señor nos ha dado, pero que el ser humano ha decidido no ejercer, porque se ha hecho más real el mundo del otro. Por eso es más fácil ir a la bruja, ir al adivino, ir al agorero, cargar una piedrita para que me vaya bien. Se hace más real todo eso. Y en estos momentos la tierra está llena
de desorden, de contaminación, de cambios climáticos, y hay una contaminación física que se ve, sí, claro que la hay emisión de muchas cosas, pero la tierra fue hecha para autorregenerarse. Aún así, el mundo espiritual es el que es reflejado en el mundo natural. Y toda la basura, y toda la contaminación, y todo lo que hay, muestra el mundo espiritual que se ha ejercido sobre la tierra, que ha tomado fuerza en el ser humano. Y por eso el Señor en una en una cita bíblica dice, busque uno, y no hallé. Porque nos llenamos fácilmente del rencor, de la duda, de la queja, de lo que no es de Él. Y Caín, como les decía Mechita, respondió, ¿y qué? Yo soy señor de mi hermano, que yo acaso estoy pendiente de él. Y ya lo había matado. Y esa es la inconsciencia que se nos va creando. Fuimos hechos para gobernar, y aún al hombre se le dio una autoridad que ahora en los hogares muy poco se ve, porque hay un reino o un falso reino que ha tomado un control sobre muchas vidas, y aún los brujos establecen. El satanismo establece dominio, puntos, asideros, puntos de dominio, marcas. Y el pueblo de Dios debe levantarse a hacerlo. Pero muchas veces le damos más cabida al miedo. Y eso, mis hermanitos, quería acotar. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias, hermanita Cris. Muy interesante esa analogía. De hecho, estaba viendo en la nueva versión internacional de Génesis 4:7, de lo que el Señor le decía a Caín, lo que decía usted, y en relación a lo que estamos estudiando, ¿no? Dice, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo, ¿sí? Entonces, hemos estudiado hoy día, y según las revelaciones que han tenido cada uno de ustedes, es el concepto de colonizar, o sea, de conquistar, ¿no es verdad? De conquistarse a uno mismo, porque aquí le dice a Caín, o a todos nosotros, me han dicho, porque todos nosotros, prácticamente, si se dijera, estuviéramos hablando de una obra de teatro, una obra literaria, veo diciendo todos esos escritores, todos somos Caín andando por ahí, y en cierta manera tiene su relación, ¿sí? Porque no hemos entendido que tenemos ese poder, que el mal anda por ahí acechando, el pecado anda acechando, la tentación anda acechando como una fiera, dice, lista para atraparte, pero no obstante, tú tienes el poder de pisarlo, tú tienes el poder de dominarlo, tú tienes el poder de decir no, ¿no es verdad? Que decíamos antes, la religión es una tiniebla, es una oscuridad, una pared que encierra, y cuando ves que tú has estado equivocado, te encierra en otra pared y que no puedes salir.
También, como decíamos, la relación te da opciones de decir, te equivocaste, pero tienes la oportunidad de redimirte. ¿Sí? Anda por ahí eso, pero tienes la oportunidad y tienes el poder, tienes la fuerza de decir no, ¿verdad? No. Y se me estaba acordando un tratamiento que hace tiempo mencionó mi esposa aquí, de algo que tenía algo con los nervios, ¿no? Hace mucho tiempo. Y un doctor le dijo que cuando vengan esas ansiedades, porque las ansiedades duran máximo 20 minutos y ahí se van, ¿sí? Pero en esos 20 minutos a veces las personas no saben qué hacer y ahí cometen cosas que no deberían de hacer, inclusive atentan contra su vida. Entonces dicen, en esos 20 minutos usted tiene que decir no, y cada vez más fuerte, no, y otra vez no, no, hasta que se vaya. Ese fue un ejercicio que le sirvió mucho, ¿eh? Le sirvió mucho a mi esposa y le quedó como escudo y se fue. Se fue. Ahora vienen esas cosas, de repente vienen segundos, no llegan en minutos y se va. Pero tenemos el poder de decir no, tenemos el poder de dominar eso, pero algunos no lo sabemos, algunos no lo saben, o no se creen dignos de hacerlo. ¿Sí? Hay también quienes hacen eso, porque las tinieblas te hacen decir, por ejemplo, hay una parte, no me acuerdo dónde está, hay una parte de la palabra que dice que el Señor es justo, fiel y justo para perdonar tus pecados si nos acercamos a Él, ¿no? Para decirlo. Porque las tinieblas te hacen creer que no eres digno de acercarte después que hayas pecado. El pastor nos indicaba hace mucho tiempo, dice, el Espíritu Santo puede estar en un burdel, puede estar en un chongo, ¿no? En un hotel, en un motel, puede estar ahí. La religiosidad dice, no, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ensuciar que por aquí? Pero tú sí te ensucias. El Espíritu Santo, ¿cómo sabe que has estado ahí haciendo todo eso? Porque estuvo ahí. Pero al contrario de nosotros, Él sabe lo que pasa. Y Él sabe el poder que tiene y el poder para ejercitar lo que tiene. En cambio, nosotros no sabemos lo que tenemos. Es decir, no. ¿Es verdad? Y muy buena analogía. En estos foros, este es un foro, en estos foros entra la revelación y se aprende mucho más. Y eso de aprender no se queda solamente como literatura, como información, nada de eso. Este es un aprendizaje espiritual que lo siente, yo lo sentí, se siente fuerte, se entra al sistema circulatorio, entra al sistema nervioso, entra como fuerza para fortalecer todo lo que tú ya tienes en el Señor, fortalecerlo más. Muy, muy, muy amable, hermanita, muy amables a todos por estar aquí presentes en la cita con el Señor. Espero que se haya grabado, no sé, porque a Mechita se le fue un ratito en internet, no sé si se pudo grabar. Igual me confirman a los que manda Mechita el audio para ver si lo puedo subir, la verdad. Pero muy agradecido, muy, muy, muy refrescante, muy, muy didáctico.